Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, hermanas y hermanos, en cualquier lugar que nos sintonicen. Hoy estamos, como de costumbre, todos los miércoles saludándoles en el nombre de la comunidad de hombres católicos de San José, aquí en Guatemala. Y hoy continuamos con la serie de la resurrección, acerca de lo que iniciamos en un momento y queremos seguir transmitiendo en estas prédicas especiales que el Señor nos ha regalado. Pero para poder iniciar, vamos a poner esta reunión virtual que ahorita agradecemos los que están conectados y los que no, pues nos van a ver en diferido, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das de poder estar alrededor de este círculo de crecimiento de la comunidad de hombres católicos San José. Quédate con nosotros desde el inicio de esta reunión hasta finalizar, que el Espíritu Santo nos vaya guiando, que Cristo resucitado sea nuestro guía. Perdona nuestros pecados porque somos humanos, pero en tu misericordia tenemos la plena confianza que nos vas a perdonar y nos vas a seguir guiando en este camino. Hoy, Padre Celestial, permítenos con mucha valentía decir de que Cristo vive, que Jesucristo está con nosotros, que Jesús está resucitado, que es el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido por nosotros a salvar nuestra alma. Hoy, bendito sea el Señor que nos tiene reunidos y que nos va a permitir llegar a muchas, pero a muchas personas que quieren aprender más acerca de Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, pues, amados hermanas y hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Como de costumbre, recordamos que la misión de la comunidad de hombres católicos San José consiste en ser santos e inmaculados ante Dios por el amor en Jesucristo nuestro Señor. Así de que paz y bien, hermanos y hermanas en Cristo, estamos orando a el Espíritu Santo para que sea la luz, sea la guía en nuestros hermanos que hoy nos van a predicar la palabra de Dios. Pedimos que a cada uno de ellos le des la efusión del Espíritu Santo, ese paráclito que nos va a dar esa voz de profeta en el nombre poderoso de Jesús, porque todos confiando en Cristo, todo va a ser posible. Así que recibimos con mucho gozo a nuestro hermano Carlos Vides, quien tiene a su cargo la primera parte, la introducción en el misterio de la resurrección de Jesucristo y la resurrección de la carne, que es el tema principal que hoy nos va a regalar el Señor. Así de que agradecemos todo el esfuerzo hecho por nuestro hermano Carlos Vides en la preparación del material, en el estudio, el estar acompañándonos en los videos y hoy lo tenemos nuevamente acá en vivo, siempre como un discípulo misionero que se deja guiar por el Espíritu Santo. Así que bienvenido, Carlos Vides, te dejamos con el preámbulo y la síntesis del contenido de esta reunión. Adelante. Muchas gracias, Freddy. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que el Señor permita que tú veas esta enseñanza. Bienvenido Juan Pablo, Fernando, Freddy, que hoy ya estamos conectados, y a los demás hermanos que se conectarán en un momento, más los que nos van a acompañar a través de Facebook Live. Ahí están ya, hoy nos dieron muchos like ahí de la invitación que se les hizo, de que es hoy la continuación de este tema maravilloso, el tema de la resurrección de la carne, que siendo tan importante y vital para nuestra fe católica, es vital estudiarla, es vital que nosotros nos empapemos de eso.
Por eso es que vamos a entrar de lleno de una vez al preámbulo y a la síntesis del contenido. Déjenme recordarles, hermanos y hermanas, que dentro del contenido de nuestro programa Testigos de su Misericordia, que es el programa permanente para preparación y formación de predicadores católicos, eh, hemos iniciado la semana pasada la enseñanza de la serie La Resurrección. Y hoy continuamos con el tema que se llama La Resurrección de la Carne en la parte B, fundamentado en el Catecismo de la Iglesia Católica. En la enseñanza pasada profundizamos los numerales 998 a 993 del Catecismo de la Iglesia Católica en el apartado Creo en la resurrección de la carne. Veamos en pequeños detalles y en síntesis lo que hemos recibido. Hemos estudiado que el credo cristiano, que es nuestro credo, el credo de todo cristiano, de todo católico, es la profesión que hacemos nosotros libre en nuestra voluntad, en nuestra conciencia de nuestra fe. O sea, profesamos nuestra fe. Cuando decimos yo creo, esto es lo que yo creo como cristiano. Entonces, esa profesión de nuestra fe, profesamos que creemos en Dios y creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en Dios Espíritu Santo. Esa es nuestra fe. Y también creemos, no solamente creemos en este Dios uno y trino, sino también creemos, hermanos y hermanas, en la acción de Dios, que es una acción creadora, porque nuestro Dios es creador, una acción de salvación, salvadora, y una acción santificadora. Entonces, no solamente profesamos que creemos en un Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino también profesamos que creemos que nuestro Dios actúa creando, salvando y santificando. Bendito sea Dios. Y esta profesión de fe que la vamos a estudiar en otros apartados posteriormente, hoy estamos viendo, creo, en la resurrección de la carne, culmina, dice, en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Quiere decir que cuando nosotros proclamamos la resurrección de los muertos, que creemos en la resurrección de la carne, nosotros estamos manifestando que esa resurrección será al fin de los tiempos y que nos conduce a la vida eterna en Dios. En este pequeño número 988, ahí tenemos la síntesis de lo que estamos estudiando, bendito sea Dios, y lo que profesamos, ¿verdad, hermanos y hermanas? Y hoy el Señor quiere que fortalezcamos nuestra fe. Hoy nos está fortaleciendo la fe a través de este estudio del catecismo de la iglesia, para que estemos conscientes plenamente en lo que nosotros creemos y profesamos. Creemos en un Dios uno y trino y creemos que su acción es creadora, salvadora y santificadora, que nos va a conducir a la resurrección de la carne y de los muertos al fin de los tiempos y a la vida eterna. Bendito sea Dios. Esto quiere decir que creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Jesucristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos, como lo hemos proclamado, y que vive para siempre, igualmente nosotros, hermanos, tú y yo, los justos, después de nuestra muerte, viviremos para siempre con Cristo resucitado, y que Él nos va a resucitar en el último día de nuestra existencia. Bendito sea Dios. Esa es nuestra fe. Esa es la confianza que nosotros tenemos, la que vamos a poder vivir para siempre con Cristo resucitado y Él mismo nos va a resucitar en el último día de nuestra vida. Y así como ha sido la suya, nuestra resurrección es una obra de todo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la obra de la Santísima Trinidad en cada uno de nosotros. En esa ocasión, nosotros escuchamos Romanos 8:11 y algunas otras lecturas de Pablo, donde nos menciona y se proclamó que si el Espíritu de aquel Jesucristo que resucitó a Jesús, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en cada uno de nosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos va a dar también la vida a mi cuerpo y a tu cuerpo mortal por el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, que lo hemos recibido
como una gracia santificante en el momento de nuestro bautismo. Bendito sea Dios. Y alabamos y bendecimos y dimos gracias por todas aquellas personas que nos han conducido al sacramento del bautismo y nos animamos y fuimos exhortados y enviados a buscar almas que no han sido bautizadas para que puedan vivir junto con nosotros la dicha y la felicidad de ser cristiano. Y que también así como aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, también ellos reciban la vida en sus cuerpos mortales por el Espíritu Santo que habita en ellos a través del sacramento del bautismo. Igual que nosotros, hermanos, bendito sea Dios. Esa es nuestra fe. O sea, yo creo en eso. Yo creo que aquel Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en cada uno de nosotros. Eso yo lo creo, tú lo crees. Esa es nuestra fe. Y que ese Dios todopoderoso manifestado en su Espíritu ha dado vida a Jesús y también nos da vida a nosotros y a nuestros cuerpos mortales por el poder del Espíritu que habita ya en nosotros. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea. Y gloria a la Iglesia que nos ha sido madre y maestra y que nos ha conducido a los sacramentos, especialmente al sacramento del bautismo. En otro de los apartados de esta primera parte, también descubrimos el término carne, que para algunos es confuso, cuando se dice la resurrección de la carne, ¿verdad? O la resurrección de los muertos. Pero el término carne, ¿qué significa en la Biblia? Y designa al hombre y mujer, en su condición de ser humano débil y que muere, y su mortalidad. Quiere decir que cuando decimos la resurrección de la carne, nos estamos refiriendo a todo hombre y mujer, ¿verdad? En la condición de debilidad por ser una persona humana, no divina, ¿verdad? Y que va a morir. Todos nosotros vamos a morir. Entonces, el término carne designa eso, nuestra debilidad personal, hermanos, como seres humanos que somos, que no somos Dios y que vamos a morir. Nosotros no tenemos una vida eterna por nosotros mismos. Somos mortales como seres humanos. Así se designa entonces ese término de la carne. Cuando decimos la resurrección de la carne, es la resurrección del hombre, de la mujer, ¿verdad? Que se reconoce débil y que muere, que padece la mortalidad. Entonces, la resurrección de la carne aprendimos que significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Gracias a Dios. No solamente el alma es inmortal, sino que por la resurrección de Cristo va a haber una resurrección también de nuestros cuerpos mortales. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde los principios de la iglesia un elemento esencial de nuestra fe cristiana. ¿Verdad? O sea, nosotros creemos y tenemos la esperanza como cristianos de la resurrección de los muertos. Algunos, así como sucedió con Pablo en las primeras comunidades y entre nosotros sucede aún, ¿verdad? Nos habla también Pablo a través de la primera de Colosenses 15, ¿cómo andan diciendo algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, van a ver nuestra predicación y van a también va a ser nuestra fe. Le explicaba Pablo a los colosenses, pero también acota y dice, pero no, dice, y nos dice a nosotros, Cristo resucitó entre los muertos como primicia de aquellos que durmieron. La bendición de Dios. Esa es nuestra fe. Ya habiendo nosotros tomado esa conciencia inicialmente a la que nos ha conducido el catecismo de la iglesia, pasamos a otro punto dentro de estos mismos numerales, que la resurrección de Cristo y la nuestra se ha venido revelando progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia profunda propia de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. Aquí me detengo un minuto. Eso es lo que establecimos, que el Dios creador ha creado al hombre entero, alma y cuerpo, no solamente alma inmortal, sino que también alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene su alianza con Abraham y su descendencia.
Y nos presentó una lectura del Antiguo Testamento de los mártires macabeos. Estos hombres murieron por la fe en la resurrección. Y antes de morir se expresaron de esta manera: el Rey del mundo, nuestro Dios uno y trino, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Esa era la creencia en el Antiguo Testamento. Y estos hombres dieron su vida, por eso se les llaman los mártires macabeos, porque ellos dieron su vida creyendo en la resurrección, dice. ¿Verdad? Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza firme y consistente que Dios otorga ser resucitados de nuevo por Él. Cuando llegamos a esa conclusión que desde el Antiguo Testamento se viene revelando la resurrección de los muertos, nos condujo el catecismo al contexto en el cual vivió, histórico en el que vivió Jesús, y nos menciona que los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Pero había una secta llamada los saduceos que niegan la resurrección. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús lo que hizo fue enseñar firmemente la creencia en la resurrección de los muertos. Y les dijo a los saduceos y a todos aquellos que en este momento nos escuchan y no creen en la resurrección de los muertos, en Jesucristo nuestro Señor, Jesús mismo nos da la enseñanza y nos dice: ustedes no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Ustedes están en el error. Salgan del error en el nombre de Jesús. Hay que salir de ese error. Hay que creer en la resurrección de los muertos. La fe de la resurrección de los muertos descansa en la fe que tenemos en Dios y en ese Dios que se ha manifestado durante toda la historia de la salvación y especialmente en Jesucristo, donde nos menciona que Él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Dios, nuestro Dios, el Dios de Jesucristo, no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Hasta ahí llegamos, hasta esa certeza, hasta ahí nos removió el Señor en nuestra conciencia, en nuestra voluntad y en nuestra imaginación y madurez, para que nosotros estuviéramos conscientes, con madurez, con voluntad, uniéndonos a la voluntad del Padre, que la voluntad del Padre es nuestra resurrección, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Para que nosotros podamos decir junto con Jesús: nosotros conocemos las Escrituras y el poder de Dios. Así lo manifestó Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Llenos de esa fe que fortalece ese credo que nosotros estamos manifestando, hoy nos vamos a introducir y a continuar en ese contexto de la resurrección de Jesús y en la experiencia vivida por los apóstoles, que nos va a ayudar a seguir comprendiendo y a asumir, al igual que ellos, nuestro testimonio en la resurrección de Jesucristo y el alcance que tiene, no solamente para nuestra vida presente, sino también para nuestra vida futura. Ya lo hemos escuchado. Nosotros vivimos y cuando morimos resucitamos en Jesucristo nuestro Señor. Ahí no se termina todo, sino que resucitamos a una vida nueva, a una vida eterna, en alma y cuerpo. Bueno, veamos qué más nos quiere enseñar el Jesús. Entonces escuchemos, hermanos, y recibamos con gozo la segunda parte de Creo en la resurrección de la carne B en el numeral 994. Yo te lo leo para que después lo analices, ve anotando ahí lo que consideres que puedes tener como una duda o lo que quieres reafirmar en tu fe en la resurrección de la carne, para que lo podamos compartir después en la puesta en común. El numeral 994 nos menciona que además de todo lo que hemos escuchado, aún hay más de lo que hemos escuchado. Y nos menciona que Jesús relaciona, fíjate bien, hermano y hermana, Jesús relaciona la fe en la resurrección, que es la que debemos nosotros tener, en la fe que nosotros tenemos en la propia persona de Jesucristo. Esto es interesantísimo, porque no es solamente creer en la resurrección que vamos a obtener al final del tiempo por Jesucristo, sino que el creer en la resurrección es creer en Jesús. Y Él
Le repito lo que lo vimos la semana pasada, porque si no, no vamos a comprender lo que viene. Dice, la fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos, como ya lo expresamos. Ahora, dice que Jesús relaciona la fe en la resurrección a la fe en su persona y lo menciona a través de su evangelio. En Juan 11:25 nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Es Jesús la resurrección y la vida. Y entonces vimos, la fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que es un Dios que no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Por eso mismo. ¿Verdad? Entonces, al creer en Jesús, que es la resurrección y la vida, nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Bendito sea Dios. Es el mismo Jesús, nos dice el catecismo, el que resucitará en el último día a todos aquellos quienes hayan creído en él. Juan 5:24. Él nos va a resucitar, es su promesa, es su promesa. Y también nos dice que resucitará en el último día a los que hayan comido su cuerpo y bebido su sangre, Juan 6:54. La Santa Eucaristía, hermanos. Entonces, la primera parte dice, a los que hayan creído en Él, tenemos que creer en Jesucristo para creer en la resurrección, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y segundo, creer también y compartir con Él, haber comido, dice, compartir la Eucaristía, su cuerpo y bebido su sangre. Y es ahí donde entonces tenemos la certeza de que Jesús nos va a resucitar en el último día. Veamos cómo lo siguió planteando Jesús en su vida pública. Ya nos ofrece un signo a través de lo que él participó en los evangelios y una prenda, un signo y prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos. Recordamos a Lázaro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces él lo presentó como un signo y como una prenda de que va a haber una resurrección, que él es capaz de devolver la vida de los muertos. Pero lo hizo como es un signo y es una prenda, anunciando así su propia resurrección, que no obstante va a ser de otro orden. Ya el catecismo nos lo explicará, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, para irlo comprendiendo, la resurrección de Lázaro fue un signo y una prenda del poder de la resurrección que devuelve la vida al muerto. Bueno, Lázaro en el tiempo murió, ¿verdad? Efectivamente murió, ¿verdad? Como todo ser humano, por esa debilidad que tenemos nosotros, inmortalidad, que está significada en la palabra carne, ¿verdad? Él al final murió, lo resucitó Cristo, pero murió, pero es que era un signo. Pero dice que el orden en el cual va a ser resucitado Jesús es otro. Ahora no va a ser resucitado para seguir viviendo como ser humano, sino que ya como un ser espiritual. Ya lo vamos a aprender más adelante. De este acontecimiento único, Jesús habla como del signo de Jonás. ¿Se recuerdan ustedes que fue tragado por la ballena? A ver, ahí estuvo en su vientre 3 días, que es otro signo. Y del signo del templo. El templo va a ser destruido en 3 días y en 3 días va a ser de nuevo restaurado. Son signos, dice, que anuncian su resurrección al tercer día después de su muerte. Bendito sea Dios. Entonces, para que este punto quede bien claro, hermanos y hermanas, la fe en la resurrección es la fe en que Dios es Jesús y Jesús es la resurrección y la vida, que es el mismo Jesús el que nos va a resucitar en el último día y nos da esa promesa con dos características: a los que crean en Jesucristo como Señor y Salvador y a los que coman su cuerpo y beban su sangre en la Santa Eucaristía. Para poder soportar eso dentro de su enseñanza, en su vida pública ofreció como un signo y prenda de su resurrección devolverle la vida a algunas personas como Lázaro, aunque la resurrección de Cristo va a ser en otro orden, va a ser en el orden espiritual. Y mencionó a los apóstoles y discípulos y a nosotros, para que nosotros vayamos comprendiendo este misterio, que este acontecimiento único
Él lo presenta como el signo de Jonás o como el signo del templo, donde anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte. Él dio esos ejemplos para que cuando sucediera, con la recepción ya del Espíritu Santo, los apóstoles y sus discípulos, así como nosotros, reconozcamos la resurrección de Cristo que planteó él como un signo a través de Jonás y a través del templo. Yo leía esto y decía, Señor, ayúdanos, ayúdanos para que, porque cuando nosotros vamos a profesar nuestra fe, ¿verdad, hermanos y hermanas? Y yo digo, creo en la resurrección de la carne, yo me recuerde de toda esa profundidad de enseñanza y diga, sí, yo creo porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que Jesús es mi Señor. Bendito sea Dios que Jesús es mi Salvador. Claro, el catecismo no se queda ahí, porque hay mucho más que aprender. Vamos a invitar entonces a nuestro hermano Freddy Arias, que sin duda me cabe, que ya el Espíritu Santo le ha dado alas para poderlo seguir compartiendo y de donde nos hemos quedado reconociendo que Jesucristo es la resurrección y la vida, Él nos siga complementando la enseñanza del catecismo de la iglesia. Freddy, adelante hermano, compártenos lo que el Señor te ha dado en tu corazón. Muchas gracias, hermano Carlos Vides. Y buenas noches nuevamente a todos los hermanos que nos sintonizan. Todo lo que nos has dicho en lo personal me ha llegado al corazón, me ha tocado y como decís, la efusión del Espíritu Santo nos va guiando. Pero lo más importante es darle el seguimiento a lo que dice el catecismo, porque el catecismo de nuestra Iglesia Católica está en sintonía y está en concordancia con nuestra Biblia. Entonces, si nosotros los católicos profundizamos en las Escrituras, vamos afianzando nuestra fe y a la hora de que el enemigo quiera hacernos creer otras creencias, nosotros como creyentes en Jesucristo estamos bien cimentados. Por eso, en el numeral 995 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice, ser testigo de Cristo es ser testigo de la resurrección. Y este numeral 995 está relacionado con la cita bíblica de Hechos 1:22. Y vamos a profundizar en ese versículo. Hechos 1:22 dice, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado, uno de ellos deberá ser junto con nosotros testigo de su resurrección. Para comprender este versículo hay que leer todos los versículos que están antes y después para comprender sobre qué se trata el tema. Y este versículo de Hechos 1:22 se estaba refiriendo que tenían que elegir a una persona para poder sustituir a Judas y oraron y fueron testigos de la resurrección. Por eso el Espíritu se manifestó en ellos y se derramó diciendo, tendrá que ser Matías. Entonces, ser testigos de la vida, ser testigos de Cristo, ser testigos de la resurrección, se manifestó en los hechos de los apóstoles. Sigue en el numeral 995, haber comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Haber comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Esto está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10 y versículo 41. Y ahí también se sigue manifestando que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con un gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia excepcional. Entonces, para comprenderlo también
se relaciona los versículos anteriores y después acerca de las primeras comunidades que se empezaron a organizar después de que Jesucristo hizo el envío, después del tiempo de Pentecostés. Entonces, todos se reunían y ponían al servicio de los menos favorecidos y todos daban y fortalecían a esa comunidad y el Espíritu Santo los iba fortaleciendo. Entonces, la esperanza cristiana en la resurrección es totalmente marcada por esos encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos, hermanos, como Él, con Él y por Él. Esta confianza que nos está dando la Iglesia Católica a través de los documentos como el Catecismo de la Iglesia y nuestra Sagrada Biblia nos van a ir fortaleciendo y tenemos que tener esa confianza de que Cristo resucitó en primicia y nosotros vamos a continuar. Como dice el hermano Carlos Vides, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros estamos hoy fortaleciendo, hermanos, dándoles a conocer que el catecismo es el otro documento que nos va a dar y fortalecer la fe. En el numeral 996, hermanos, dice, desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y a veces oposiciones, como cita la Biblia en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17 y 32, que literalmente dice, cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo y otros le decían, sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Hermanos, el tiempo de Dios es perfecto y cuando nuestro hermano Carlos asigna los temas, él dice, estos versículos son para tu persona, ya lo vas a comprender más después. Igual, el día de hoy, si recordarán en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, es hoy la misma lectura que estamos viendo acá. Ese pasaje fue cuando Pablo estaba predicando en Atenas, en el Areópago. Entonces, ¿por qué ese tema de la resurrección en esa época tenía dos corrientes? Unos que creían en la resurrección y otros que no creían. Entonces, por eso el Catecismo de la Iglesia Católica hace referencia mucho en este numeral 996 porque dice que encontraron incomprensiones y muchas veces oposiciones. Y eso de eso se trata, porque en ningún punto de la fe cristiana se encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Inclusive estos pasajes están también en las cartas que San Pablo le envió a los corintios. En la primera de Corintios, en el capítulo 12, dice, ahora bien, si proclamamos un Mesías resucitado de entre los muertos, como dicen algunos, ahí que no hay resurrección de los muertos. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ya lo dice San Pablo, en conclusión, que es vano la fe y es vana nuestra predicación. Entonces, San Agustín también hace mucha referencia y está en concordancia con este numeral 996. San Agustín dice, se acepta muy comúnmente que después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero, ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida
eterna. Entonces todo esto es un misterio. Es un misterio, hermanos. Nosotros los católicos lo único que debemos de tener es fe. Solo ten fe y cree, dice Jesús. Y se han hecho miles de milagros hasta la fecha. ¿Cuántos testimonios hay? Solo ten fe y cree. Y nosotros por fe creemos en la resurrección de Jesús y creemos que así como Él en primicia se ha adelantado hacia nosotros, nosotros vamos después de los santos y de todos los que han muerto, nuestros familiares. Allá nos vamos a encontrar con la Virgen María. Eso va a ser un día glorioso en donde allá no va a haber más ni odio, ni rencor, ni enfermedad, ni dolor. Nada, hermanos. Todo va a ser una paz una paz celestial con nuestro Padre Celestial. Entonces, San Agustín lo hace referencia el Catecismo de la Iglesia Católica en este numeral 996 y yo estuve profundizando aún más de la información que nos dio nuestro hermano Carlos y hay una carta que como las enumeraba San Agustín, esta carta de la 102 y fue un tema que fue una respuesta a 6 consultas que le hizo el presbítero Deogracias de Hipona en los años 406 al 412. Pueden imaginarse, hermanos, desde cuándo nuestra fe está cimentada. Ya han pasado miles de años. Entonces, si estos grandes santos creyeron en la resurrección, ¿quiénes somos nosotros para no tener esa misma fe, esa misma creencia? Aunque nosotros no la hayamos visto, pero las escrituras, los santos nos lo explican. Entonces, sencillamente seríamos incomprensibles nosotros de no tener esa fe, esa confianza que Jesús ha resucitado. Pues en esta carta que en la pregunta número 1 le hacía el presbítero de Deogracias a San Agustín, le decía, vengamos a la diferencia con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se corrompió ni pudrió y resucitó al tercer día, mientras que nuestros cuerpos, hermanos, después de mucho tiempo será reintegrados de la mezcolanza confusa en que de la misma forma que se disolvieron. Ambas cosas son imposibles para la potencia humana, pero muy fáciles para la divinidad de Jesús, para el poder de nuestro Padre Celestial. Entonces, como el rayo visual no llega primero a lo cercano y después a lo lejano, sino que atraviesa todas las distancias con la misma velocidad, del mismo modo se realiza la resurrección de los muertos, en un golpe de vista, como dice el apóstol, para la omnipotencia de Dios y para su inefable voluntad, es igualmente fácil resucitar los cadáveres recientes y los ya disueltos, aquellos que por el tiempo y la naturaleza han sido corruptibles. Pero para Jesús todo es posible cuando toda una naturaleza llena de milagros que no causan maravilla por la costumbre de verlos, aunque sí se resisten a ser investigados, porque a veces la razón del hombre no comprende las situaciones, y más aún cuando se involucran a veces científicos que quieren darle un toque diferente por pura publicidad, por pura vanidad o por puro ego, por demostrar que Cristo no ha hecho esos milagros.
y el solo hecho de que ellos estén vivos ya es un milagro, hermanos. Entonces, hoy yo en lo personal tengo la firme y plena convicción de que Cristo resucitó entre los muertos y lo voy a predicar pues como el querigma de la iglesia para poder nosotros transmitir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos en este tiempo pascual estos temas y que vayan siendo fundamento de la iglesia para nosotros, los cimientos para poder estar bien preparados cuando el enemigo venga en acechanza a nuestras vidas. Ese es mi aporte, hermano Carlos. Estoy pero muy contento, agradecido que el Espíritu Santo te utilizó como instrumento para darme este versículo que justamente hoy en la primera lectura de los Evangelios se dio en nuestra misa. Así de que es el tiempo de Dios. Adelante, hermano Carlos. Así es, hermano Freddy, es maravilloso. Yo sé que los hermanos y hermanas que hoy tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio y las lecturas de la liturgia de la Santa Madre Iglesia estarán igual de felices que tú y yo, porque es una confirmación de los tiempos de Dios que hace que coincidan las enseñanzas, ¿verdad? Él hace que coincidan porque él está interesado en lo que tenemos nosotros que aprender. O sea, él nos está diciendo hoy, mira, te lo repetí otra vez en la misa porque necesito que le pongas atención y que no solo aceptes que comúnmente después de la muerte la vida de la persona humana continúa en forma espiritual, sino que también creas que tu cuerpo, que es tan manifestamente mortal, pueda resucitar también a la vida eterna, que es algo según lo que mencionabas, ¿verdad? Es difícil de creer, ¿verdad? Por la corrupción que sufre el cuerpo. Pero tú lo has mencionado perfectamente, ¿verdad? Con esa investigación que realizaste en base de San Agustín y la respuesta de Dios en San Agustín, que dice, no, lo corruptible para Dios no hay nada imposible, pues. Y si ya el cuerpo ya se corrompió, pues el Señor lo rehace y lo renace, ¿verdad? No hay ningún problema con eso, porque Él es el Todopoderoso. Pero dejemos entonces, Freddy, que el Señor tan lindo, ¿verdad? Cómo nos va guiando, nos continúe sacando de las dudas, porque algunos hermanos y hermanas estarán preguntándose, pero realmente, ¿cómo resucitan los muertos? Y siguiendo ese camino que nos conduce del Espíritu, ¿verdad? Él sabe lo que nosotros estamos dudando en nuestro corazón o lo que no nos atrevemos a preguntar o no se nos ocurre. ¿Cómo resucitan entonces los muertos? Pues en el numeral 997, el catecismo se anticipa a nuestras preguntas y dice, ¿qué es resucitar? Así que pongamos atención, hermanos y hermanas, a saber, ¿qué es resucitar? Y entonces nos menciona el catecismo que en la muerte sucede la separación del alma y del cuerpo. Y el cuerpo del hombre cae en la corrupción, como escuchamos ahora a San Agustín, mientras que su alma va al encuentro con Dios, pero no se queda ahí. El alma va al encuentro con Dios en espera, dice, de reunirse con su cuerpo glorificado. Y ahí está la palabra clave, ¿verdad? Entonces, veamos este numeral, se lo repito, es el 997. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Qué es resucitar? Comprendamos bien, hermano. En nuestra muerte, en mi muerte va a haber una separación del alma y el cuerpo, igual contigo. El cuerpo, mi cuerpo, va a caer en la corrupción, que es el que enterramos. ¿De acuerdo? Se va a corromper el cuerpo material. Mientras que mi alma va al encuentro con Dios, porque ya lo mencionó ahorita Freddy, recordándonos de que es Jesús, Virgen Santísima María, San José y todos nuestros familiares los que nos vienen a recoger. No es la muerte, es Jesús. Jesús que viene por nosotros al encuentro de nuestra alma. Entonces ahí nos vamos a fusionar con Él y su misericordia. Pero eso ahí no termina, dice, sino que quedamos en la espera de que el alma se reúna con el cuerpo de cada uno de nosotros, solo que ahora no va a ser el cuerpo material como sucedió con Lázaro, sino que va a ser el cuerpo glorificado como sucedió con Jesús. Ya vamos a empezar entonces a entender. La resurrección del cuerpo no se va a dar con un cuerpo material,
se va a dar con un cuerpo glorificado por la resurrección de Cristo. Como fruto de la resurrección de Cristo, nuestro cuerpo renace glorificado para dar gloria a Dios y de forma espiritual, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos mencionó el hermano Freddy con mucho criterio. Nos dice, se acepta muy comúnmente que después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual, ¿verdad? La vida, pero ahí dice la vida, es el alma Jesús sale al encuentro del alma para amarla y tenerla consigo y esperando, dice, el momento en que el cuerpo también va a retornar con Jesús y se va a unir a nuestra alma. ¿Verdad? Entonces, eso es resucitar. ¿Verdad? Aunque se separe el alma del cuerpo y el cuerpo caiga en la corrupción, el alma va al encuentro con Dios y espera reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia, o sea, quiere decir en el poder en que todo lo puede, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndola de nuevo a nuestras almas por virtud de la resurrección de Jesucristo. Es el fruto de la resurrección de Cristo. El Dios en su poder es el que todo lo puede, dará definitivamente a mi cuerpo la vida, pero ya no la vida material, sino la vida incorruptible, ya no se va a corromper ese cuerpo porque es un cuerpo glorificado por Dios. Y entonces mi alma y mi cuerpo se unen en un solo ser. Cuando escuché esto dije, oh, qué lindo, qué maravilloso, porque ya Juan Pablo Godoy nos dio una enseñanza al respecto de cómo tenemos que amar tanto el alma como nuestro cuerpo, ¿verdad? Juan Pablo, te recordarás cuando te toque participar, que nos hiciste esa gran enseñanza en donde no solo somos alma, somos también cuerpo, y el cuerpo también es santo. Entonces hay que santificar el cuerpo y santificar el alma. Y hoy estamos descubriendo que en la resurrección esa santidad del cuerpo y esa santidad del alma van a ser glorificados en una sola persona que somos nosotros, porque así nos ha creado Dios. Entonces en eso consiste, hermanos, la resurrección no es solamente del alma, sino que resucita el alma cuando sale al encuentro Dios de ella, cuando morimos, y nuestro cuerpo material que ha sido corruptible se transforma por la omnipotencia de Dios en un cuerpo incorruptible para la vida eterna. Bendito sea Dios. Bueno, continúa el catecismo enseñándonos, porque no es solamente suficiente saber cómo resucitan los muertos y qué es resucitar, sino que también quién resucitará. Entonces el catecismo nos recuerda las enseñanzas del Evangelio y nos dice que todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida eterna. Y los que hayan hecho el mal, para la condenación eterna. Juan 5:29. Entonces ahí tenemos quiénes vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar. Todos los hombres que han muerto. Todos. Ahora, si la persona, tú y yo, hemos hecho el bien, nos hemos apropiado de Jesús, lo hemos imitado, y por Él, con Él y en Él, hemos vivido la vida del Espíritu Santo, la vida del Padre misericordioso, vamos a resucitar para la vida en Dios, para vivir en esa Santísima Trinidad eternamente. Ahora, aquellos que están apartados de Dios y han hecho el mal, entonces el fruto de ese mal, no porque Dios los condene, ellos solitos se condenan por hacer el mal, por no creer en Jesucristo, por no imitar a Jesucristo, por no apropiarse a Jesucristo, que es quien nos da la resurrección y la vida. Por lo tanto, van a resucitar, pero van a ser para la condenación. Ahí ya el Señor ya nos introduce en quién va a resucitar. Todos vamos a resucitar, ¿verdad? Que no se nos olvide jamás. A ver, vamos a recopilar para que entendamos cómo resucitan los muertos. ¿Qué es resucitar? Resucita
Primero el alma y en espera del cuerpo que va a ser glorificado por la omnipotencia de Dios para unirlo al alma. Ahí esa es la resurrección de alma y cuerpo. ¿Quiénes van a resucitar en alma y cuerpo? Todos los hombres que han muerto. Pero dependiendo de la decisión personal en su libertad que ha tomado cada uno, con madurez, con voluntad y con conciencia plena, el que haya hecho el bien va a resucitar a la vida eterna. Y el que hace el mal y elige ese camino, pues va a resucitar también, pero para la condenación eterna. Esto es necesario que sea ampliado. Por lo tanto, vamos a invitar a nuestro hermano Fernando Lau, porque ya el Señor le dio un anticipo para que nos hable un poquito más al respecto de esto. Fernando, buenas noches. Puedes participar. Adelante. Adelante, Fernando Lau. Gracias, Carlitos. Adelante, hermano. Muy buenas Bienvenido. noches. Buenas noches. Hemos escuchado aparentemente algunos términos eh, para algunos podrán ser repetitivos, pero no es eso. Lo que pretenden las Sagradas Escrituras y también a través de nuestro catecismo católico es que tengamos una mejor comprensión de lo que el Señor nos está enviando. Siguiendo con el contenido de la interpretación del credo, de nuestro credo, vamos a decir que la resurrección de Cristo y la nuestra pudieran ser similares. A ver qué nos dice el numeral 999. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Cómo? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Perdón, no había abierto mi camarita. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Eso lo podemos ampliar en Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esa es la manifestación que el Señor les hizo a sus discípulos en el momento que se hizo presente luego de haber llegado el proceso, el momento de su resurrección. Pero Él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria. Así nos manifiesta Filipenses 3:21, en cuerpo espiritual, el que transformará el cuerpo de nuestra humillación para ser semejante al cuerpo de su gloria, mediante el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, en el numeral que nuestro hermano Carlos nos explicó anteriormente, podemos comprender de que todos vamos a resucitar, unos para bien, otros para mal. De la misma manera, todos nacemos, unos para bien, otros para mal, dependiendo si efectivamente nosotros seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio,
Lo que tú siembras no revive, sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitan incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Eso lo podemos comprender y ampliar un poquito más en Colosenses, Colosenses 15, versículos 35, 37 y 42, 53. No todos los cuerpos, y en Colosenses se dice que no todos los cuerpos son iguales, sino que uno es el cuerpo de los hombres y otro muy diferente, el de los animales, otro el de los peces y otro el de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de los celestiales es una y la de los terrenales es otra. Es decir, de conformidad con que nosotros hemos eh, cultivado en la tierra, eso es lo que vamos a cosechar. Ampliando un poco más en el numeral 1000 de nuestro catecismo de la Iglesia Católica, este cómo sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe, pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Así como el pan viene de la tierra después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es un pan ordinario. Al contrario, es Eucaristía constituida por dos cosas, una terrena y la otra celestial. Así nuestro cuerpo, que participa en la Eucaristía, ya no es, ya no es corruptible, ya que tiene la esperanza de la resurrección. En este sentido, nos amplía San Irineo y nos dice que nuestra manera de pensar está de acuerdo con la Eucaristía y la Eucaristía a su vez confirma nuestra manera de pensar. Haciendo una pequeña conclusión, podemos observar que nuestro catecismo católico está continuamente recordándonos de que el cuerpo y la sangre de Cristo es un anticipo a lo que nosotros vamos a recibir al momento de que tengamos la bendición de nuestra resurrección. En ese sentido, pues ya podemos observar que si continuamos cumpliendo, siguiendo lo que las Sagradas Escrituras y lo que nuestro Señor Jesús nos ha inculcado, vamos a precisamente a tener esa bendición de tener la resurrección al igual que Él, y va a ser para bien, porque nosotros, esto nos va a dar la oportunidad de estar con el Señor y no de estar padeciendo alguna situación que no nos va a permitir vivir con Él. Yo creo que de alguna manera, pues, el numeral 999 y el 1000 de nuestro catecismo nos continúa manifestando de qué manera vamos nosotros a tener también una resurrección. Así es de que
Esta es mi participación y espero haber tenido la oportunidad de ampliar y aclarar algunos términos y algunas cosas más que nuestra Sagrada Escritura nos manifiesta. Estamos contigo de vuelta, Carlos. Gracias, Fernando. Como siempre, tu sabiduría nos ayuda a seguir comprendiendo este valioso tema. Hoy nos has dado como una conclusión en esos dos numerales, el cómo va a ocurrir la resurrección. Nos dijiste que el catecismo a veces repite y es necesario. Jesús estuvo repitiendo constantemente lo importante que hay que aprender y nos dice cómo va a ocurrir la resurrección, que eso es un misterio que sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. Eso solo el Espíritu Santo nos lo puede revelar, ¿verdad? Porque no es accesible más que en la fe. Y aquí viene a reforzar lo que se mencionó en los numerales anteriores, ¿verdad? Tenemos que tener la fe que Jesucristo es la resurrección y la vida. Esa es la fe importante, ¿verdad? Porque la resurrección es el fruto de la fe en Jesucristo, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y el segundo aspecto que nos mencionaste, que refuerza lo que se mencionó en los numerales anteriores, es que también aquel que coma y beba del cuerpo y la sangre de Jesucristo resucitado, ya está, dice, viviendo en la esperanza de la resurrección y que su cuerpo participa en la Eucaristía, que ya no es corruptible. O sea que nosotros ya en vida estamos viviendo la experiencia de la resurrección cuando comulgamos con la Santísima Trinidad, cuando nos santificamos al unirnos en el océano de la misericordia de Dios y nos convertimos en Eucaristía como Él. Bendito sea Dios, porque a pesar de que el cómo ocurrirá la resurrección sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra imaginación, el Señor abre nuestro entendimiento hoy y nos dice, crean, crean que Jesucristo es la resurrección y la vida, y crean, y coman, y comulguen el pan en esa sangre, esa carne de Cristo, ese cuerpo de Cristo, en la Santa Eucaristía, porque al participar, nos dice San Ireneo, ustedes ya están en la esperanza de la resurrección y sus cuerpos se están transformando ya en cuerpos no corruptibles. Bendito sea Dios. Pero mira qué lindo porque tú eres ministro extraordinario de la Eucaristía y Él te puede hablar siempre de la Eucaristía, si te das cuenta, porque Él sabe que tú amas la Eucaristía. Bueno, después de este síntesis y resumen que nos ha dado en la fe que tenemos que tener en Jesucristo, que es resurrección y vida, y que el comulgar con Cristo también es parte de ese vivir ya en la esperanza de la resurrección. Vamos a finalizar con nuestro hermano Juan Pablo Godoy, que nos tiene la respuesta de esta pregunta. ¿Y cuándo resucitamos? Adelante, Juan Pablo, y bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, hermano Carlos. Sí, qué Buenas alegría. noches. Ese Igualmente. cuándo, ¿verdad? Ese cuándo es la incertidumbre y esa felicidad de saber al encuentro de Dios, ¿verdad? Bonito terminar con el cuándo. Esto está contenido en el numeral 1001, ¿verdad? Dándole seguimiento en orden como vamos. Y dice, ¿cuándo será la resurrección? Sin duda, dice. Una afirmación fuerte, sin duda, en el último día, ¿verdad? Esa es la respuesta del catecismo y nos lo sugiere la referencia del capítulo 6 de Juan, del 39 al 40. Y pues profundizando un poquito, se los voy a leer. Juan 6, 39, 40 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en el último día, ¿verdad? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Se refiere al último día. Ninguno puede vivir en mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Me repite, ¿verdad? Me repite lo del día postrero, ¿verdad? Es por ello que en el catecismo, pues sin duda, como colocan, sin duda es en el último día, ¿verdad? Luego dice, al final del mundo, dice el catecismo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parucía de Cristo. ¿Qué es parucía? Es el advenimiento glorioso de Jesucristo al fin de los tiempos. Entonces, dice el catecismo, el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Eso es lo que nos menciona el numeral 1001 y la referencia de este último párrafo dice Tesalonicenses, libro 4. Y este libro nos dice, en la venida del Señor dice, se los leo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Básicamente mi reflexión es algo que me encantó, esto último. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si nos damos cuenta, ya el catecismo y la enseñanza del día de hoy, pues nos hacen las preguntas de qué es resucitar, quién resucitará, cómo y cuándo, ¿verdad? Definitivamente no se vale, pienso yo, saltarse hasta el cuándo, sino que tenemos que conocer a profundidad y por eso nos es demasiado útil, es una bendición tener el catecismo para profundizar y sin duda alguna el, esa misión que nos dice el Tesalonicenses de ahora que ya lo sabemos, vamos con alegría a transmitir este mensaje. Ese es mi aporte, hermano Carlos. Muchas gracias, Juan Pablo. Como siempre, también muy acertado. Mira, el Señor te eligió para que cerraras estos numerales que hasta aquí llegamos en la enseñanza, ¿verdad? Con esa exhortación maravillosa, pues, ¿verdad? De compartir lo que estamos escuchando y lo que estamos aprendiendo. Eso quiere decir que yo los invito a todos los hermanos que están viendo esta enseñanza en la mañana, en la tarde, en la noche y en el día que el Señor ha elegido para que la vean, para que cuando termine, compártala. Compártala con su familia, hermanos y hermanas, compártala con sus amigos, compártala en las redes sociales, compártalas en LinkedIn, compártalas en Facebook, compártalas por donde usted pueda, porque esa es precisamente la exhortación que nos está haciendo hoy el Señor a través del catecismo. ¿Cómo no vamos a compartir la esencia de nuestra fe? ¿Cómo no vamos a compartir la esperanza en la resurrección de Cristo y la vida eterna que nos ofrece? ¿Verdad? O sea, como fruto de su acción salvadora, creadora y redentora. Y cómo nosotros no vamos a seguir estudiando y profundizando, ¿verdad? El catecismo de la iglesia, ahí está al servicio de cualquiera. Usted puede entrar ahí
En internet pone Catecismo de la Iglesia Católica en PDF, ahí usted lo tiene, ¿verdad? Si no tiene dinero para comprarlo, si no lo ha comprado, no lo tiene en su casa, ahí lo tiene. Y ahí puede ir usted recopilando, repasando, ¿verdad? Volviendo a leer, porque sí es importante, lo dijo el hermano Juan Pablo, es importante saber, conocer uno en qué es lo que uno cree, ¿verdad? No se trata solo para decir que yo sé mucho, sino que es la conciencia personal que cada uno debe tener en la fe, en Jesucristo y en su resurrección, en la fe, en el amor de Dios, la fe en el poder del Espíritu Santo, la omnipotencia de Dios y las bendiciones que nos ofrece el ser cristianos, ¿verdad? Bueno, ya que hemos conversado acerca de estos temas maravillosos, ahora viene la invitación a la puesta en común, hermanos, para que cada uno de ustedes, en base de lo que ha recibido, los que han participado y lo que han escuchado de los otros hermanos, compartamos un poquito qué es lo que más nos llamó la atención, alguna recomendación o algún testimonio que tengamos acerca de creer que Jesucristo es la resurrección y la vida y el, la bendición como fruto pascual de comer y beber, comulgar con el Señor en la Eucaristía y saber que cuando salgo yo de la Santa Misa, ya habiendo comulgado con el Señor y la Santísima Trinidad, ya mi cuerpo también es incorruptible. El tomar esa conciencia porque tenemos que cuidar también nuestro cuerpo, hermanos y hermanas, y no pecar, ¿verdad? No solamente nuestra alma y nuestro cuerpo. Y salir de la Santa Misa santos quiere decir eso. Nuestro cuerpo también se vuelve incorruptible, pero lo podemos corromper si no tenemos esa conciencia después de comulgar con el Señor. Y el Señor quiere que nosotros resucitemos, que lo que decimos, creo en la resurrección de la carne, sea una fe en Jesucristo, en su poder, y que Él desea que resucitemos en alma y en cuerpo, en santidad, para vivir la vida eterna y no la condenación, y para ayudar a otros a que vivan la vida eterna como nosotros. Así que hermano y hermana que me estás escuchando, ánimo, ánimo. Si no crees en la resurrección de Cristo, a leer el catecismo de la iglesia y vuelve a ver esta enseñanza y escuchar lo que los hermanos nos han compartido, porque Jesucristo es la resurrección y la vida y Él tiene el poder, es el omnipotente que nos va a resucitar. Él viene a nuestro encuentro junto con Virgen Santísima María, San José y nuestros seres amados y vienen a recoger nuestra alma en espera de que ese cuerpo que es material corruptible, ¿verdad?, sea llamado por Jesucristo con esa voz potente, dice, de ángel, con el poder de Dios, y levante nuestro cuerpo glorificado para unirlo en cuerpo y alma, que somos cada uno de nosotros para disfrutar esa vida eterna en la presencia de Dios. Vamos entonces a ver, no sé quién de ustedes desee iniciar esta puesta en común. A mí me gustaría comenzar, hermano Carlos. Adelante, Juan Pablo. Me gustó mucho el inicio, ¿verdad? De recordarnos el credo, ¿verdad? Que se fundamenta lo que estamos hablando. Y la reflexión que yo anoté desde un principio de esta charla es estar listos, estar siempre listos, como decían los scouts, ¿verdad? Estar siempre listos, creyendo en la Eucaristía, que la mencionamos, creyendo en el cáliz, vivirlo, ¿verdad? O sea que este tema no es un tema de esperar hasta el último día, sino que es un tema que hay que vivirlo día con día y estar listos. Creer en Cristo resucitado, ¿verdad? Con seguridad, con esa seguridad del cuándo también. Hacer el bien o elegir hacer el mal, eso es un discernimiento, es un libre albedrío que Dios nos dio, mas sin embargo sabemos con certeza de la consecuencia. Entonces yo anoté estar listos creyendo en nuestra fe, en nuestro credo, vivirlo todos los días. Creo que son unos lineamientos que el día de hoy nos están reafirmando para seguir el camino correcto, ¿verdad? Y con esa alegría
de que cuándo, ¿verdad? Cuándo yo ya quiero, ¿verdad? El cuándo ya me pican las manos, ¿verdad? Vivir ese cuándo con alegría, con gozo para estar listos con el encuentro de Dios. Amén. Amén, Juan Pablo. Claro que sí, tenemos que tener toda esa alegría por la esperanza, ¿verdad? Y tú lo dijiste, hay que creer, pero también hay que tener esperanza. Que tener esperanza. Y esa esperanza nos la da a todos aquellos que hemos acompañado a nuestros seres queridos en el camino, en la llamada al encuentro con Jesús, y va el viejo María que ha salido a su encuentro. Y es la esperanza de verlos de nuevo, de saber que ellos están con el Señor, de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras parejas y todas aquellas personas que están a nuestro entorno, a los cuales estamos llegando de cualquier manera, ¿verdad? Podamos nosotros también animarlos a que vivan la vida eterna con Jesucristo, con alegría, porque es solamente que nos vamos, la muerte es una transformación maravillosa para vivir plenamente con Dios, lo que somos, cuerpo y alma, y amar nuestro cuerpo, ¿verdad? A mí me pegó eso del cuerpo, porque a veces lo desechamos y lo tenemos de menos. Y lo descuidamos también, porque a veces las tentaciones que se nos presentan carnales, pues van orientadas al mal uso y administración de nuestro cuerpo, y lo estamos corrompiendo. Lo estamos corrompiendo. Cuando nosotros comulgamos con el Señor, dice, San Ireneo dice, no, ya ahí ya su cuerpo se vuelve incorruptible, así que protéjanlo, cuídense, ¿verdad? Y mencionaste el discernimiento. Los sábados estamos recibiendo una enseñanza maravillosa. Si no lo han visto, hermanos, yo los recomiendo, véanos. Van ahorita 3 videos sobre el discernimiento, pero es una llamada de atención a cada uno de nosotros, porque el último momento que este sábado fue el mesianismo, la tentación del mesianismo, en donde nosotros nos creemos que somos Dios, nosotros somos el Salvador del mundo, y que Dios es nuestro copiloto, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con esto que estamos viendo, ¿verdad? Que Jesús no es nuestro copiloto, Jesús es el Señor de nuestra vida, y es el que resucita, y es el que da la vida. Y es el que tiene poder como Dios, que es omnipotente. Entonces, nosotros lo reducimos a nuestro copiloto para que haga nuestra voluntad y lo que creemos nosotros que debe de hacer. Ese discernimiento hay que seguirlo aprendiendo. Los lunes estamos recibiendo ahorita el corazón misericordioso eucarístico de Jesús, para comprender esa unión que nosotros tenemos, a la que nos invitó Jesús, de comulgar con Él, para que nuestra alma y nuestro cuerpo sean incorruptibles. Ajá. Y que esa alma llegue a Jesús, y en el encuentro con Jesús, que cuando nos va a recoger en la muerte, y que ese cuerpo corruptible, que material que se va a deshacer, retorne como un cuerpo glorificado. Y entonces, el corazón eucarístico de Jesús es misericordia y Eucaristía. Misericordia y Eucaristía, para que podamos vivir nosotros esta experiencia. Así que todas las enseñanzas, como bien dijo en discernimiento Freddy, van relacionadas, y todas van apoyando, van sumando todas. Así que a verlas, búsquela ahora, en la noche, al mediodía, cuando tenga tiempo, en distiempo, no importa. La cosa es véalas y escuche, porque ahí va a ver. Lo renueva uno en cada momento, en cada día, y lo anima a uno a vivir en esa esperanza maravillosa de, de vivir en Dios desde que nacemos. Nos ha pensado Dios hasta que volvemos. Adelante, Freddy. Hermano Carlos, me llamó mucho la atención y lo estuve escribiendo el numeral 994, en donde nos dice el versículo de Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. O sea que a veces el Papa Francisco dice, carguen ahí en su billetera pues un versículo para que lo estén como meditando, leyendo, grabándose. Y este es uno de los que se va a grabar en esta noche, ¿verdad? Para todos nuestros hermanos. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él. Lo sigue citando en Juan 5:24, 25, 6 y 40.
y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre, en Juan 6:54. Amén. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros comulgamos, nos está reforzando este conocimiento. A veces hacemos los actos automáticamente, pero si cada vez que nosotros comemos y bebemos la sangre de Cristo cuando vamos a la misa, recordemos otra cita bíblica, Juan 6:54. Entonces, hoy ha estado bien cargado de citas bíblicas, de numerales del catecismo, de investigaciones, pero hermanos, muchas veces todas esas enseñanzas las debemos de resumir y decir, yo sé que Jesús es la resurrección y la vida, y como dijimos antes de la Pascua, vamos con él, pues, vamos, y ahí vamos. Y Jesús es como decimos, un Dios de vivos, no de muertos. Y hoy a mí me ha llenado bastante de gozo, júbilo, podemos decir la máxima expresión de la alegría, de júbilo. Saber de que Jesús nos va a resucitar en el último día, como dijo el hermano Juan Pablo ahí en la parte final. Entonces, Amén. hermanos, sigamos en este camino. Hay mucho por recorrer. El texto pueden leerlo mañana o pasado mañana cuando lo mande Carlos. Dice, continuará. Así que los deja todavía motivados para seguir esperando las siguientes enseñanzas. Gracias, hermano Carlos. Gracias, Freddy. Sí, vamos a morir con él, dijimos en la Cuaresma, Vamos. ¿verdad? En la Semana Santa hemos muerto con Jesús a nosotros mismos. Y en la Pascua le damos paso a Jesús resucitado para resucitar en él. Bendito sea Dios, nuestra fe. Y ahí qué lindo es seguir ese camino litúrgico dentro de la iglesia, en comunidad, ¿verdad? Compartiendo las enseñanzas, porque Jesús sigue caminando con nosotros como con los discípulos de Maús, sigue calentando nuestros corazones y lo reconocemos al partir el pan. Hoy lo estamos reconociendo al partir el pan con nosotros y nos dice, coman y beban de este, tomen y coman, tomen y beban. ¿Verdad? Aquí su cuerpo y su alma incorruptibles para la vida eterna. Salgan y vayan a darle lo que han recibido. A ver, Fernandito, si tienes algunas palabras para finalizar, así cerramos nuestra reunión de hoy. Pues efectivamente hay un párrafo precisamente en nuestro catecismo que tiene un mensaje muy particular. Lo voy a leer y luego pues me voy a permitir hacer un comentario. Dice, se prohíbe el matrimonio a los sacerdotes, diáconos, subdiáconos y monjes. También se les prohíbe mantener concubinas y la permanencia en sus casas de cualquier mujer diferente a las admitidas por los antiguos cánones. Yo creo que en este sentido también la Iglesia Católica, siguiendo las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo nos da continuamente, está buscando de alguna manera que nuestros pastores sean incorruptibles. Pero yo tomo eso para nosotros los miembros de las comunidades parroquiales, en el sentido de que también tomemos este párrafo para nuestras vidas y y podamos ser ejemplo para el resto de los miembros de cada comunidad en las cuales participamos. Creo que de esa manera, en este párrafo se está eh, dando un mensaje de qué es lo corruptible y qué va a ser lo incorruptible. En ese sentido, pues algunas veces pues no es muy fácil
entenderlo o ponerlo en práctica en nuestras vidas. Pero si queremos que el Señor nos permita y nos resucitar al igual que Él y nos dé la vida eterna, creo que todos estos eh, lineamientos, todas estas observaciones, debemos de llevarlas a nuestra vida. Eso es lo que me había, estaba pendiente de hacer alguna referencia de este párrafo, Carlitos. Muchas gracias. Muy, muy atinada tu participación en el sentido de cómo debemos de proteger ese cuerpo maravilloso que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cómo debemos de quererlo, amarlo, protegerlo, dedicarnos nosotros al cuidado. Nos dijo aquí en el catecismo que Cristo resucitó con su propio cuerpo. O sea, nosotros vamos a resucitar con nuestro propio cuerpo, hermanos. Y Jesús les dijo a sus apóstoles y nos dijo a nosotros hoy, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. O sea, yo no he dejado de ser la persona humana que soy, dijo Jesús, ¿verdad? En Lucas 24:39. Pero él no volvió a una vida terrenal. Y aquí viene la parte importante que acabas de mencionar, ¿verdad? Tanto para nuestros pastores como para nosotros, ¿verdad? Del mismo modo dice que en Jesucristo todos vamos a resucitar con nuestro propio cuerpo, del que ahora estamos revestidos, lo mencionó el concilio de Letrán. Pero este cuerpo, del cual estamos revestidos, o sea, nuestra alma está revestida de ese cuerpo, será transfigurado, dice, en cuerpo de gloria. O sea, nosotros vamos a ser transfigurados por la santidad y pureza e inocencia de Dios, ¿verdad? Es una figura que se transforma, transfigura, transfigurado. Es un cuerpo que se transforma, deja de ser material. Y nos pusiste el ejemplo precisamente de aquella simple grano que se siembra, ¿verdad? Y por eso nos dice hoy el catecismo, necios. ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida, verdad? Necios, ¿verdad? Pensando en que va a ser el cuerpo material que yo tengo ahorita, ¿verdad? No, es nuestro cuerpo, pero ese cuerpo, dice, así como pasa con la semilla tiene que morir a sí misma y transformarse para poder corrompirse, se corrompe en la tierra, pero resucita con la planta, ¿verdad? Que va a la nueva vida que crece. De la misma manera, dice la resurrección, no ella va a ser la semilla, no es la semilla, ¿verdad? No, no es el cuerpo material que nosotros tenemos, sino que va a ser un cuerpo transfigurado en gloria, un cuerpo espiritual. La pregunta aquí entonces, hermanos, para finalizar es, no solamente debemos creer que Jesucristo es la resurrección y la vida, y por lo tanto creer en la resurrección de la carne o la resurrección de los muertos. Es importante creer, hay que confiar y tener la esperanza en que Jesucristo va a cumplir su promesa y creer, confiar y esperar en la omnipotencia de nuestro Dios, ¿verdad? Pero también estar conscientes de que no solamente el alma resucita, que sale Jesús al encuentro de cada una de nuestras almas en la hora de nuestra muerte, sino que en la parucía, en la manifestación, en la segunda venida de Jesucristo, va a haber un llamado a todos los hombres, donde van a resucitar nuestros cuerpos. Unos serán transfigurados en cuerpo de gloria y otros en cuerpo de condenación. La pregunta es, ¿qué deseas tú vivir desde ya? ¿Cómo? Así como cuando nos dicen, bueno, mire, quiere estar sano, pues coma bien, coma vegetales, coma verduras, coma variado, tenga una dieta diversa, aliméntese, tome líquidos, beba agua, hidrátese, cuídese, no se asolee en las horas pico, en fin, tantos cuidados que debemos de tener con nuestro cuerpo físico. Ahora el Señor nos dice, bueno, ¿tú quieres esa resurrección de la carne? De esa debilidad y esa mortalidad que tienes? ¿Quieres resucitar tú a una vida eterna junto a Dios para vivir eternamente? ¿Quieres vivir con ese Jesús que va a salir a tu encuentro, Virgen María, San José y todos tus seres queridos? Vivir ese amor eterno en un cuerpo transfigurado, incorruptible. Pues ahora tienes la oportunidad. Hoy Jesús nos ha dicho a través de la iglesia en el catecismo, crean que Jesucristo es la resurrección y la vida, por lo tanto Él tiene el poder para resucitarlos y nos lo ha prometido, y coman y beban su carne, su cuerpo y su sangre.
en pureza y en santidad, sabiendo, como nos dice San Ireneo, que desde ya, al salir de esa comunión, de esa Eucaristía, siendo misericordia por Jesús, con Él y en Él, porque ya salimos con Él, apropiándonos de ese corazón misericordioso eucarístico, del cual estamos recibiendo esas enseñanzas, llenos del poder del Espíritu Santo para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, para poder ser buenos y santos. Salgan con la conciencia de saber que no solamente su alma, sino que también su cuerpo son santos. Cuando salen de la Eucaristía, ese cuerpo también es incorruptible, en tanto ustedes se mantengan en la gracia de Dios. Vamos a darle gracias entonces al Padre por esta gran enseñanza. Padre Santo, bueno y misericordioso, gracias por llamarnos a estudiar la parte final del credo, la resurrección de la carne, que nos invita a vivir una vida de resurrección y la vida eterna. Bendito sea, Señor. Gracias por enseñarnos que la podemos vivir ya, y que de hecho ya la estamos viviendo, y que podemos gozar de ese fruto de Jesús resucitado en este tiempo pascual, preparando nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo también para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, para que el Espíritu Santo fluya con todo poder en cuerpo y alma, porque eso somos, y nos llene de ese poder de Dios para poder predicar y ser, como nos invitó hoy Freddy, testigos, pero no solamente testigos de Cristo, sino testigos también, como nos dijo también Juan Pablo, de su resurrección. Jesucristo, hermanos, ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, bendición de Dios. Gracias, Padre, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos. Por siempre sea alabado. Por siempre sea alabado.